A ver, don Rafael, vamos a hablar sobre cómo vivían las mujeres antiguamente, hace 40 años, el divorcio. A ver, ¿cuál era el temario? Venga, Cómo vivían el divorcio, a qué aspiraban conseguir y cómo actuaba la justicia en cuanto a qué se les otorgaba a las mujeres, a los hombres, a quién se beneficiaba, a quién se perjudicaba, si era la legislación machista. Ah, Dios, hija mía. En comparación ahora. Sí, y luego te hacía una pregunta, ¿a partir de cuándo y de qué momento varió ese concepto? ¿Y cuándo varió y por qué varió? El estado de opinión. Eso porque de perjudicar a la mujer porque era machista, en algún momento se pasó a beneficiar a la mujer. Se le daba el uso de la casa, del coche, de todo y de los niños, cuando antiguamente no se le daba ni a los niños. ¿Quién era el malo y quién era el bueno? Normalmente era la otra, lo que decía, yo soy la mujer y la otra, yo soy la otra, la ilegítima, la que se había puesto por medio era la otra. La querida. Le decían la otra. La otra. Ay, por Dios. Y entonces, ¿cómo se vivía un divorcio? Los primeros divorcios de España. ¿Qué se hacía con la mujer? ¿No se le dejaba el dinero ni la custodia de los hijos o sí? Se partía de la base de que la mujer era la culpable, había sido la mala, generalmente basada en infidelidades. Y partiendo de eso, era merecedora de ese escarnio, de ese apartamiento de la vida social y de la realidad, porque esta es la que se había ido de la casa, había dejado sus hijos, su esposo y se había... Y luego cuando se empezó a pintar la situación de la mujer víctima, del marido tirano, mandón, autoritario, no comprensivo. ¿En qué año cambió eso? De empezar a ver a la mujer ya como no la culpable, sino a beneficiarla. Es muy difícil, yo creo que decir cuándo, fecha o situaciones que se representaron o en la escena llegó a la opinión con la liberación de la mujer o coincidió con circunstancias o fenómenos o cosas circunstanciales de gran resonancia en el mundo social. La ida, la venida, la llegada. Yo eso lo tuve ahí muy pensado y lo dejé aparte y tenía muchos temas y contestaciones. Lo tienes apuntado en casa. Algo y lo tengo en mente. En mente. También hablábamos de cómo ahora, últimamente, en los últimos años, estamos volviendo otra vez a favorecer un poco al hombre, que estaba muy desprotegido porque se le dejaba pagando la pensión vitalicia de los hijos y sin casa, y prácticamente muchos no llegaban a fin de mes. Y ahora se tiende otra vez a dar la custodia compartida y a quitar pensiones a las mujeres. Y yo creo que es más bien la conclusión que hoy procuramos ser más equilibrados y más justos. Y damos más participación y casi todo un principio igual de ser oído una y otra parte. ¿Antes cree usted que no eran justos con la mujer? Había mucha tendencia a decir que esta era la mala, la que había sido la otra. Eran prejuicios. Era un prejuicio. Generalmente basado en que había surgido otro, le había gustado más, se había apartado. ¿Y por qué ahora los matrimonios duran 2 o 3 años, cuando antes duraban 40 y 50? Ahí lleva razón. Porque estábamos hechos a la idea. Primero había unos principios de equilibrio, de igualdad, o de principios cristianos de somos iguales y que no era... ¿Por qué puede ser? Que la gente ahora no... ¿O porque es más fácil divorciarse? ¿O por las nuevas tecnologías? ¿Qué tendrá que...? ¿O porque es menos religiosa la gente? ¿Porque aguanta menos? ¿O porque ahora hay tanto divorcio? Prácticamente una de cada 4 parejas se divorcia. La tendencia a una gran facilidad para evitar que vivan separados y que cada uno busque su camino. Influencias extranjeras, influencias en la venida, los cambios de costumbre, las migraciones, los movimientos étnicos y de las poblaciones. Ha llevado costumbres y hábitos.
¿Cuál sería la situación ideal para usted de un divorcio? ¿Una custodia compartida, la custodia para la madre? ¿Cuál sería la situación ideal Yo en creo cuanto que- a pensiones y régimen de Yo visitas? creo que estamos más cerca de lo justo en el momento actual de equilibrio. ¿Y qué sería lo justo, por ejemplo? Compartir pensiones, compartir atenciones y obligaciones, hijos. ¿Está a favor de la régimen custodia visita. compartida? Y régimen de visita y compartido. Eso de exclusividad de uno y del otro, sí, el otro lo ha apartado. Uno, por eso, O sea, que está a favor de que sea la mitad del tiempo los niños con cada progenitor y los gastos y que trabajen los por dos. supuesto. Pero eso hace 40 años era una entelequia, eso En no, una entelequia. no, Sí, 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 sí. no se le hubiese ni ocurrido ni a usted. No se hubiera sido bien visto eso. No hubiera tenido diciendo no. ¿Y cómo ha llegado usted que pensaba de aquella manera a este pensamiento tan moderno ahora? Yo creo que la observación de la sociedad, de los cambios de estructuras de la sociedad, Porque hay que adaptarse a la sociedad, no se puede... ir adaptando y los epítetos y los calificativos de la descalificación de él o de ella no se hace con esa facilidad, se procura oír y escuchar y atender. ¿Y los niños que son ahora hijos del divorcio, que son la mayoría, son distintos a los niños de padres no separados? Se han hecho más a la idea de que están parte una temporada con el padre y parte con la madre. ¿Pero son peores niños o pueden tener alguna tara por haber vivido la situación del divorcio? Depende del grado de no, si pensé que era Juliana. Vamos bajando, Rafael. bueno, ya del grado Estás cortando la entrevista. de tensión en que se haya Oye, mi desenvuelto vida- toda esa situación familiar. Yo es que la recuerdo una familia muy honorable, no que el marido hizo esto, o ella hizo este pobre señor, hace una víctima. Y se buscaba un espíritu comprensivo, o sea, no le faltaba una voz a favor de uno y de otro, a favor de él o de ella, porque el defensor acérrimo de la mujer adúltera no existía. El defensor del marido ofendido estaba más al alcance. Era más fácilmente asimilable en el concepto de la sociedad. Yo creo que somos más justos, las soluciones son más próximas. Hoy hemos ganado en humanidad, en sentimiento y buena, más merecedores de protección los derechos de uno y de otro. No es el descrito, no es el desprecio de un lado y la apreciación de la otra parte. Pero, por ejemplo, antiguamente se tendía a estar con una pareja siendo infeliz con ella por Yo los creo hijos. que es más, que es que antiguamente casi no existía. Los fenómenos esos no se existían. daban. ¿Por qué? Porque la educación era un impedimento o su formación o su concepto hasta aquí podía llegar y no era una barrera que no se pasaba. Ha sido la rotura de sentimientos, de pensamientos, de éticas, lo que han hecho que la gente se salte y diga hasta aquí llego. No, llega hasta donde me da la gana. Y consecuencia. La educación hace que la gente tome el camino que le apetece tomar. Decisiones. Y no se pone una barrera infranqueable de hasta aquí llegué y de aquí no podía pasar. Pero eso sigue pasando, por ejemplo, en matrimonios que hoy en día no se separan aunque quieren porque piensan que los hijos van a sufrir. ¿Eso cree que es un error? ¿Que si una persona se quiere separar debe separarse a pesar de los hijos? ¿O que merece la pena ser infeliz al lado de alguien para que los hijos no pasen mal? Un sentido de sacrificio por el bien de la colectividad, de la familia como ente, subsiste. Yo no creo que esa indiferencia de que cada uno siga su camino, no existe eso. Yo creo Es mejor sacrificarse por el bien colectivo, pero también la vida es muy corta y los hijos se hacen mayores y luego no lo agradecen. Es que quizás era una situación temporal por una época o superado un determinado periodo. Cuando eran pequeños. De pequeño o ya se habían alcanzado niveles de cierto bienestar social o familiar y decía, ahora voy a vivir yo mi vida. Claro. Pero procuraban desentarla y no causar un trastorno tal en la vida, porque es que en la vida social, la misma situación del hijo de madre separada
en su ambiente de educación de los compañeros de los hijos, lo veían una situación rara, era el hombre raro que está, bueno, por allí llega un hombre, va con uno, va otra que aparece, dicen, y decían y dejaban un dicen sin Estaba mal visto. mal visto, procuraban no jactarse de esa situación alcanzada. Que hoy en día pues es lo normal. Ser hijo de divorciado es como Sí, casi sí. más habitual que ser hijo de pareja no divorciada. Claro, yo llego a decir, y casi me da casi sonrojo decir, yo no he sido jamás infiel a mi mujer, jamás, es verdad, jamás. Es algo excepcional. No, no, era un sentimiento tan fiel, tan concienzudamente mamado y educado y en la formación, que no se me ocurrió la infidelidad. Pues esos valores ya se han perdido. Ahora tendemos a la liberación, a que cada uno haga lo que le apetece, a no sacrificarnos por nadie ni por nada, y que la gente lo que quiere es su propio deseo y beneficio inmediato. Es lo que yo creo. Sí, pero yo creo que no podemos decir que es que eso ha sido generalizado, porque yo sigo pensando que hay muchas personas que tienen un sentido de la ética o de ideas morales, cristianas o de fe, o tal, que hasta aquí llego y hasta de ahí no las paso. Que era porque era así mejor visto, por razón social, por estabilidad familiar. Muchas veces era la propia estabilidad familiar con otra familia con la que convivía, no es solo el marido y la mujer, era el entorno del grupo familiar lo que se frenaba uno por el otro. Oye, cuidado, no vaya, que mira que... Porque llevaba a veces, era incluso el nombre comercial o el nombre de la sociedad o las personas que intervenían en esos negocios, le podía afectar y alterar. Ese mostrarse esa tan indiferente, dice, que me da lo mismo, no. O, hay muchas personas que siguen siendo una persona que no pueden decir yo hago tabla rasa y yo una vez que dejo la tienda y cierro el ese y me da lo mismo. No, Sí, que hay muchas cosas alrededor. hay muchas circunstancias que hoy siguen manteniéndose para bien o para mal. Hace que permanezca y da más estabilidad a la familia, al núcleo familiar, o hace más desgraciado a los que son víctimas de esa sujeción. No lo sé, vamos a saber cuál es el que sale más beneficioso. El que rompe todas las barreras y está maniatado, o el que es fiel a unos principios, que sigue siendo fiel a sí mismo. Yo me había puesto esta norma para hacer posible la convivencia y la he mantenido. No todo es motivo de vergüenza y de deshonor, sino de estabilidad familiar y la relación, porque no se puede pensar marido, padre, madre y los dos hijos, no, es el núcleo familiar que puede darle estabilidad para cuando esos hijos se desarrollen su propia relación familiar y futura. Muy bien. Pues muy interesante lo que nos ha contado don Rafael. No, esto se puede dar lugar a mucho más. A muchas mamás, y además dándole vueltas, yo te diría, de obras de teatro, situaciones pensadas y reflexionadas. Es que la última esa que me ha puesto esta mañana me ha dejado cao porque era tan deprimente, tan carente de todo. Pues yo creo que en la próxima entrevista, esta semana, podría hacer usted memoria y contarnos algunas anécdotas especiales, dignas de recordar, que hayan sucedido en su juzgado de familia. Algunos divorcios especiales o anécdotas que se pueda acordar porque son memorables. Pero le puedo dejar un par de días para pensarlas. ¿Vale?